Hola, soy Esther Hernández Gala, trabajo como Digital Leader en la división Digital Wolves de AT Sistemas y en concreto para la línea de negocio Customer and Marketing. Muchas gracias por acompañarme esta tarde en esta charla donde vamos a intentar dar alguna clave e investigar qué está pasando en el mundo del marketing digital, de qué va este tema de la muerte de las cookies de terceros. Hace ya 2 años, dos navegadores dejaron de soportar cookies de terceros, fueron Firefox y Safari, lo que suponía que el 21% del total del tráfico se está viendo afectado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nos encontramos con otro escenario y es que Chrome anunció el año pasado, decidió que para el 2022 iba a dejar también de soportar esas cookies de terceros, esas third-party cookies. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues que Chrome supone o soporta casi el 90% de la cuota de mercado. Y este nuevo escenario está obligando a las compañías a tomar decisiones. Con este nuevo escenario vamos a acercaros algunas claves, pero me gustaría empezar por el principio. Y el principio pasa por identificar qué tipos de cookies existen, para qué sirven estas cookies de terceros e incluso yendo un paso hacia atrás, ¿qué son las cookies? Al final fue un término bastante omnipresente desde que entró en vigor el GDPR, el Reglamento de Protección de Datos a nivel europeo, y supuso un cambio de paradigma. Al final, las cookies son fragmentos de código que sirven en los sitios web para guardar la información de usuarios, de consumidores. Tienen muchos usos, pero al final se trata tanto de gestionar sesiones, de personalización del usuario, de seguimiento. Vamos poco a poco a intentar exponer o explicar algo más con un poquito más de detalle. Por ejemplo, un usuario visita un sitio web, las cookies de ese sitio web se guardan en el navegador, vuelve a visitar posteriormente el sitio después de unos días. La web ya tiene que saber que es el mismo usuario. Algunas cookies pueden rastrear estos sitios, los dispositivos, las apps. Esto es bastante habitual. Lo que comentábamos, ¿para qué sirve? Pues al final sirve para identificar usuarios y para rastrearlos. Se pueden clasificar de muchas formas diferentes, según, por ejemplo, su finalidad, según su duración. Por ejemplo, si son propias o de terceros. Las cookies propias o de origen son las que establece el sitio web que ha visitado el usuario o los datos, por ejemplo, que son recopilados mediante cookies de origen, sirven a nivel de analítica para ver el cálculo de páginas, vistas, sesiones, números de usuarios. Principalmente, quiénes son los editores de esas webs, quienes tienen recopiladas esas cookies propias, esas cookies de primera parte, u otras herramientas. Por ejemplo, por supuesto, el omnipresente Google Analytics utiliza cookies de origen para comprender el comportamiento del usuario y presentarlo de forma tabular o gráfica para la comprensión del comportamiento de ese usuario. Las cookies de terceros o las third-party cookies, al final son las que establecen dominios que no son los que visita directamente el usuario y se traduce en
todo este cambio de paradigma que vamos a ver a continuación con la decisión de eliminarlas a partir del 2022. Si tenemos en cuenta la duración, podemos definir un par de cookies, las cookies de sesión o las cookies persistentes. Al final, las de sesión caducan inmediatamente después, unos segundos después de que el usuario abandone ese navegador web. Y luego, bueno, por ejemplo, cookies de sesión, pues los sites de comercio electrónico que no utilicen cookies de sesión, pues los artículos que se agreguen al carrito del e-commerce, pues cuando el usuario llega a la página de pago y ese usuario no convierte, no termina de comprar, pues con una cookie de sesión ese usuario será completamente nuevo cuando vuelva a visitar esa página. Luego las cookies persistentes, por otro lado, pues son aquellas que permanecen en el navegador del usuario. Por lo general sí que tienen fecha de vencimiento, aunque pueden oscilar desde segundos hasta años. Lo importante de estas cookies persistentes es que rastrean a un solo usuario y esa interacción en ese sitio. Y luego en la parte central hemos querido pues, acercar un poco, según la función de esas cookies, qué diferentes tipos de código nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar, por ejemplo, pues, cookies de analítica, que al final son las que rastrean al individuo, al consumidor que está interactuando en nuestra web y que permite pues medir ese comportamiento o esas iteraciones. O las cookies publicitarias, por ejemplo, que son bueno, las que todos conocemos para enviar campañas de publicidad en base a los temas relevantes que le puedan interesar al propio usuario. Al final, el objetivo de estas cookies publicitarias es acumular a los visitantes, acumular los visitantes al sitio web y reunir estas estadísticas de desempeño de los anuncios que aparecen en muchos sitios. La cuestión es que con este escenario las cookies publicitarias de terceros van a ser seriamente tocadas. Los ejemplos de cookies de publicidad pueden incluir también cookies de personalización o cookies en redes sociales, que son igualmente las que se colocan en sitios para rastrear a los usuarios, por ejemplo, y proporcionar pues, anuncios en las plataformas sociales, de redes sociales. Estas últimas, las cookies sociales, son las más novedosas. Son, por ejemplo, las que establecen plataformas pues, como LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, cuando visualizas o usas estos medios. Por ejemplo, pues en YouTube puedes medir con estas cookies las vistas de un vídeo incrustado o se puede rastrear la actividad del usuario de esa red social vinculándolas estrechamente con las cookies publicitarias. Así es a grandes rasgos pues un overview de los diferentes tipos de cookies que tenemos, que podemos llegar a tener. Y todo esto, ¿cómo se traduce con el comportamiento del usuario? Porque al final lo que pasa aquí es que todo el sector de la publicidad digital se ha construido en base a estas cookies de terceros, porque al final te sirven pues, para hacer targeting, retargeting, sirven para decidir pues, con qué frecuencia de impacto a un mismo usuario puedes entregarle determinado contenido, durante cuánta duración, cómo vas a generar la campaña. Permite también medir interacciones, atribuir clics, atribuir ventas a determinados proveedores, ¿no? Esto ha sido el status quo, ¿no? El escenario que nos hemos encontrado hasta ahora. Por ejemplo, si esta consumidora, por ejemplo, vamos a llamarla Claudia, estuviese navegando por Facebook,
entra en Facebook y es impactada por una publicidad y llega, gracias a esa publicidad, a la landing page de un anunciante. ¿Qué pasa con Claudia? Pues que luego cierra su aplicación de Facebook o su navegador y cuando vuelve a entrar en esta red social unas semanas después, pues ahora tiene una publicidad especialmente diseñada ad hoc para ella. Vuelve a cerrar ese navegador y en una tercera experiencia pues entra directamente desde la URL del anunciante. Tiene una experiencia más personalizada según sus intereses y ahí acaba convirtiendo, acaba comprando el producto que le está ofreciendo el anunciante. El anunciante en este escenario atribuye la venta a Facebook. Realmente deja de impactar a Claudia porque ya ha convertido y ya se ha convertido en consumidora. ¿Qué pasaría en un mundo sin cookies? Pues que este escenario no va a ser posible. En un mundo sin cookies, todo esto no lo vamos a poder hacer en un mundo sin cookies de terceras partes. Es habitual, a muchos nos ha pasado, por ejemplo, que buscas pues, un vuelo o reservar un hotel para unas vacaciones y cuando regresas del viaje todavía te siguen impactando con esa publicidad pues, determinadas compañías por la que, o sea, que tienen esas cookies instaladas. Y eso al final es una mala experiencia para el usuario. Entonces, a partir de aquí, la pregunta que nos podríamos lanzar es ¿cuáles son las alternativas? Porque si llegamos a lo que se viene ya conociendo como el apocalipsis de las cookies de tercero, pero ¿cuáles son las alternativas? Pues se están trabajando en algunas, pero que no son muy consistentes o que no generan demasiada escala. Pues, por ejemplo, algunas, en este mundo sin cookies, pues Flock, Google está ofreciendo una solución enfocada en la privacidad del usuario. Lo que intenta Google con Flock es ofrecer a los anunciantes relevantes clusterizando grupos grandes, es decir, haciendo grandes grupos de usuarios con intereses similares. Las cuentas son anónimas, están agrupadas en función de intereses y la información del usuario es procesada directamente en el dispositivo en lugar de transmitirse a través de la web. Pero esto al final, pues en Europa la Comisión no está funcionando muy bien con Flock. Otra alternativa, pues por supuesto, los Ads Data Hub al final son herramientas que permiten enviar cookies de primera parte, las cookies que pueda manejar directamente la marca o la empresa a BigQuery, a un data lake, de forma que se almacenen, se anonimicen, se consoliden, se estandaricen y todos esos datos que no tienen ninguna identificación a nivel de usuario, pues plataformas como Google pueden luego almacenarlos y las agencias podrían llegar a utilizarlas y a impactar sobre ellos. ¿O qué otras alternativas se están valorando? Pues el modelo server-to-server, por ejemplo, con tags de analytics y marketing, que al final procesen en un servidor propio del cliente en lugar de en el navegador. De forma que al final lo que se está permitiendo, el objetivo es ser el owner de la propia data que se recoge. Al final el reto es ese, el reto es gestionar la data en los Customer Data Platform, en los CDPs, que al final para trabajar las cookies de primera parte, las cookies propias. Son ecosistemas, son retos que por supuesto han llegado para quedarse y en definitiva son alternativas que tienen que valorar las compañías en un cortísimo plazo.
Realmente lo que donde nosotros queremos poner el foco es que las compañías y las marcas, además de centrarse en su data propietaria, deben poner al consumidor en el centro. ¿Qué está pasando? Al final en el sector del marketing digital, la experiencia del usuario es el nuevo campo de batalla. Hay estudios que dicen que, bueno, pues casi 8 de cada 10 consumidores tienen una gran expectativa en lo relativo a que las marcas le tienen que ofrecer. Al final esperan que las compañías entiendan sus necesidades y expectativas y pongan el foco realmente en la experiencia del cliente, en su propia experiencia. Pero esas experiencias tienen que ofrecerse en tiempo real. O sea, al final debemos trabajar para que las marcas atiendan las expectativas del cliente en un periodo cortísimo de tiempo. Estas experiencias multidispositivos, en tiempo real, de forma conectada, supone que al final el consumidor convierta, sea atendido, porque hay estudios que dicen que casi el 60% de los clientes han dejado de comprar o han tenido malas experiencias y han optado por irse a la competencia. Entonces, mensajes importantes. Además de centrarse en la data propietaria, poner el consumidor en el centro es el gran reto que tenemos por delante. Y todo esto, ¿cómo lo conseguimos aterrizar nosotros? Pues lo que hemos conceptualizado como marketing moderno. Al final trabajamos en 3 vectores, que son los negocios modernos. Tener el foco en la eficiencia operativa, en la inteligencia competitiva y en esas experiencias líquidas donde se proporciona la experiencia óptima a los clientes a través del canal adecuado. La idea es mejorar el funcionamiento, racionalizar la tecnología y optimizar procesos y aprovechar toda la data para, con una segmentación inteligente, y gracias a la inteligencia artificial, aplicar modelos de propensión, de predicción. Este puede ser el marco de trabajo, nuestro campo de batalla, los negocios modernos. Esto está relacionado por supuesto, con cómo vamos a gestionar la relación con nuestros clientes y cómo vamos a describir ese marketing moderno. Porque al final el problema es que la tecnología puede generar silos y visiones sesgadas del usuario consumidor. Y esto también es lo que nos pasa con las diferentes cookies que hemos visto. Al final las marcas tienen una media de 120 tecnologías implementadas. Webs, chats, call centers, apps, CRM, perfiles sociales, cloud. Es un stack tecnológico muy complejo, muy distinto. La data está por todos lados, pero genera silos, es decir, lo que comentábamos con el ejemplo de los viajes. Al final, un mismo usuario puede tener una data tanto en el call center como en el CRM, como en las campañas de comercio electrónico. Son silos que además generan muchísimo solapamiento. Al final es un error que cada tecnología tenga una visión sesgada del consumidor usuario porque bueno, pues con el reto de la eliminación de las cookies de tercero, esto debería cambiar. La idea es, sí, o sea, tener cuanta más data de primera parte, cuanta más data propia del usuario, mejor, pero de forma que no se generen estos silos o estas
visiones tan sesgadas del usuario. Por ejemplo, esto es lo que puede ser la cadena, la cadena de data desde la recolecta hasta la activación de la data. En la parte superior podemos ver en la parte izquierda las fuentes de los datos, que pueden ser, pues eso, de múltiples y la mayoría de veces en silos. Puede ser data de escritorio, de móvil, de CRM, data transaccional, de los comercios electrónicos, incluso los ficheros Excel que pueden estar en todos lados. Esta es data que tenemos que recolectar, que tendríamos que normalizar y enriquecer en esos data layer, en esos data warehouse, de forma que con esta data lo ideal es que creemos el perfil único, unificado de Claudia, de este usuario en especial, y a partir de ahí creemos segmentos de audiencia. Es decir, según el perfil de cada uno de los usuarios y según el perfil y las necesidades del usuario, podemos activar determinadas campañas. Y tanto la entrada como la salida de esta data se podría hacer de una forma muy ágil. Pues, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores, Tilium, realiza esta segmentación inteligente con más de 1000 conectores. Entonces, el reto es eso, añadir las etiquetas, añadir los tags y poner a disposición los segmentos de audiencia a cuanta más data de primera parte mejor. Y la prioridad de los grandes, de Google y de Facebook es implementar estas APIs para que básicamente los anunciantes puedan devolver la data sobre las interacciones de los usuarios que vienen de sus plataformas para luego pues continuar con el proceso de retargeting, modelo de atribución o lo que sea. Pero es importante que podamos trabajar en esa data de primera parte. Cuanta más data de primera parte, mejor. Lo siguiente que nos gustaría compartiros es, al final, pues el área donde debemos poner el foco, que es lo que comentaba. La segmentación inteligente en un mundo sin cookies. Nos preguntábamos, ¿cómo sobrevivir al apocalipsis de las cookies? Pues al final, la pérdida de información que podemos tener por dependencia de estas cookies de tercero en los muy diferentes canales ha sido importante. ¿Y cómo la solventamos? Pues lo que comentaba, intentando trabajar sobre la información que tenemos en los distintos canales, poner el foco en los orígenes de datos de esa, de esa primera parte. Al final, poner el foco en manejar y recoger todos los datos de los clientes y sus interacciones en todos los canales en un CPD único donde podemos analizar y crear modelos de inteligencia artificial que nos va a permitir mejorar el negocio. Trabajar y poner el foco en las cookies de primera parte. Ese es el mensaje clave. El reto es hacer pues, una ingesta de cuantos más datos mejores, recolectar todos los datos posibles en todos los canales para luego buscar un espacio de normalización de esa data de dispositivos móviles, de relojes, de chats, de cualquier tipo de fuente, de cualquier tipo de canal. Tenemos que buscar ese espacio, esa zona de normalización para estandarizar todo lo que hemos recolectado previamente. Al final se trata de que la data que recolectamos de distintos canales la llamemos de la misma manera. Y a partir de ahí, una vez recogida la data y normalizada o estandarizada, es cuando podemos proceder y empezar a transformar, a enriquecer la información con reglas de negocio, con modelos de scoring, que por ejemplo lo que nos va a permitir es generar otros bloques de audiencias diferentes,
por gemelos digitales, por aproximación. Al final, todo esto lo que me permite es orquestar acciones en distintos canales a través, por ejemplo, de canales directos, herramientas de automatización de marketing bueno, y alinearnos a los modelos y esto lo vamos a utilizar para alimentar los modelos de inteligencia artificial. El mensaje aquí que queremos trasladar es que debemos intentar depender más de nuestros datos, conocer más a nuestros clientes para diseñar esas campañas de marketing adecuados. Y ahora mismo, pues sí, hay tecnologías como lo que comentábamos, como Tilium o como Sherpa, que realmente nos permite hacer eso. Al final, con la eliminación de las cookies de terceros, este es el área donde realmente tenemos que explorar bien. Otro colaborador que tenemos también trabaja la segmentación inteligente en un mundo cada vez con menos cookies de terceros a través del login social. Al final se trata de llevar la cualificación de los leads a través del login social a todas las aplicaciones sociales conectadas con Sherpa. En este caso, creando realmente una base de datos de intereses, actividades, comportamientos de los visitantes que nos alimenten y que nos permitan hacer campañas específicas para recuperar y entender bien a esos clientes que hemos obtenido a través del login social. Lo siguiente que queríamos compartiros es esto de los canales modernos. Al final se trata de disgregar, o sea, lo que haríamos sería disgregar el contenido de los canales. El contenido lo vamos a poder distribuir en los diferentes canales con tecnología headless centrada en la experiencia. Este escenario nos daría igual nos daría igual el consumo que haga el usuario a través de que entre por un e-commerce, un marketplace, sin pantallas, a través del social selling de un LinkedIn, por ejemplo, incluso a través de la fuerza de venta del equipo comercial. Porque gracias a esa experiencia líquida, lo que hacemos es que preparamos el contenido para saltar a cualquier área. Y todo esto con la máxima personalización y segmentación. O sea, solo conociendo a mi cliente voy a poder generar el tipo de producto o servicio que le interesa realmente y al nicho concreto de ese cliente, de ese usuario final. Esto es lo que hace la experiencia líquida de cliente. Y separamos tanto el back como el front. Al final separamos en el back los servicios de valor añadido, los productos que podemos vender, todo centralizado con reglas de inteligencia artificial. Y por otro lado el front, que es donde tenemos los canales y las acciones en modo de entrega universal. Y pasamos de un iniciador, que es la acción del cliente, a otro iniciador, que es la inteligencia artificial. Esto pues lo está probando ya, por ejemplo, Amazon, que se plantea poder mandarte determinados productos a casa sin que tú lo hayas pedido, por supuesto, porque seguramente los vas a querer comprar, te los vas a quedar, no los vas a devolver. Por la inteligencia que Amazon maneja, la segmentación, hipersegmentación que trabaja, que tiene de sus usuarios, su data de primera parte y todo el histórico de pedidos y tal, pues se puede dar este escenario fácilmente. Visto nuestro territorio, el marketing moderno, la experiencia líquida de cliente en los canales modernos, nos gustaría avanzar con lo que nosotros llamamos o cómo conceptualizamos, sin abusar de la palabra moderno, el marketing moderno. Al final entendemos que aquí, en un mundo sin cookies,
es donde tenemos que estar. Trabajando la data de primera parte, trabajando la data propietaria, la data propia, y sin abusar de esa palabra moderno, nosotros en este contexto del mundo sin cookies de terceros nos planteamos este marketing moderno. Lo primero, se trata de un formato ágil, campañas muy cortas, sin grandes briefings, acciones hipersegmentadas como hemos visto anteriormente, poniendo al usuario en el centro con su propia data de comportamiento, de acción, a través del canal óptimo, el canal que consideremos adecuado y que sean acciones que podamos medir en tiempo real para decidir si escalamos o no escalamos, pero en tiempo real. Y todo este contexto, que esta metodología de marketing moderno nos permite enfocarnos en 3 áreas. La primera sería la atracción o la generación de marca. La segunda, y muy importante, sería todo el área de fidelización, es decir, qué podemos hacer con nuestra base de clientes para que estos clientes repitan o consuman más servicios adicionales. Y la tercera y la más importante es obtener datos. Ahora que nos quedamos sin datos de terceros, el reto es hacer campañas enfocadas a obtener datos, a entender realmente al cliente y a ponerle en el centro. Al final el reto es ese. El reto es trabajar mucho las cookies, los first party cookies, las cookies de primera parte, los datos propietarios, de forma que recojamos todos los datos de clientes y sus interacciones en todos los canales en un CPD, en un data warehouse, donde podemos analizar, donde podemos crear modelos de inteligencia artificial y al final el reto que nos plantea la eliminación de las cookies de tercero es mejorar el negocio con esta data propia. Pues hasta aquí lo que quería comentaros hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este webinar, en esta charla, y estoy a vuestra disposición a través de todos los canales sociales, a través de LinkedIn o a través de la propia página de contacto de Digital Wolves, AT Sistemas, para seguir compartiendo y conversando con vosotros. Gracias.